Fernando, ¿cómo andás? ¿Sí se escucha por ahí? ¿Cómo andaba Joel? ¿Todo bien? Todo tranquilo, por suerte. Bueno, Con Malí. frío. Sí, vino de nuevo, no se quiere ir. Sí. No, no, estás loco, no se va más del frío. ¡Buah! Vino unos días lindos, pero estás Sí, loco. Frío y no llueve. sí, exactamente. No, está bravo. Está Aparte, viste complicado. que el pasto está bravo, está como medio, no sé, medio Sí, pobre, ahí, no sé. seco y Feo, feo, poco. sí. Seco, aparte, viste, con la baja temperatura, todo el tema de Claro, que llega por difusión y eso, está bravo. claro. Pero está. Esperemos que llueva. Te iba a decir, yo mañana tengo zootecnia. Ah, Justamente a esta hora, capaz que si me podés grabar la clase, sí, viste, sí, parcial te y la después me la mando. mandás. Te la mando Porque, grabada, sí, no hay problema. bien, porque es el sábado al mediodía, entonces la puedo ver Claro, de noche, más tarde, vamos a decir, o si no, está de mañana. claro. Especial. No sé si pudiste hacer este examen que vamos a hacer hoy, el 2019. El Lo parcial, estuve perdón. viendo por arriba. Fue complejo lo que estuve viendo, ¿no? Fue largo y complejo. Sí, sí. Este que Macro van y a tener, micro, ¡ja! sí, sí. Había Este que que van a tener tenerlo. ustedes, creo que no va a ser tanto, ¿no? Son menos preguntas, todo. Este tenía la No, parte de azufre y micronutrientes, se iba muy con razón. a lo específico, por lo que lo No. estuve viendo. Hay preguntas que está, seguramente vayan, ¿no? Pero Mm. preguntas que son de cajón, que casi siempre van. Pero bien. Martina, María Eugenia, buenas tardes. Hola. Vamos a empezar con el de la primera foto. Vamos a hacer el 2019. Yo, si quieren, ya para que les vaya quedando, ya les mando. El 2019, cuáles son, digamos, las preguntas para que vayan viendo. Porque vieron que había uno que me dirá ahí, Fernando, que me lo pasó, pero es 2013, ¿no, Fernando? El que yo te pasé. Me pasaste el 2019 y hay uno que es 2013 también, ¿viste? O parte de Ah, él. Bien, yo pensé que era el 2019 nomás. No me di cuenta cómo me lo mandó otro compañero. No sé, pensé que era el 2019. Ese que les mandé yo es el que vamos a hacer hoy, o sea, exceptuando lo que es la parte de azufre y micronutrientes. ¿Ah? Te digo por las dudas, Martina. Está buenazo. Lo que les mandé el otro día, antes de ayer, vayan haciéndolo y cualquier cosa me preguntan. Vos, Martina, me mandaste algo hoy, pero los demás después, si van haciendo, también mándenme dudas de eso. ¿Entendiste la respuesta que te mandé, Martina? Sí, sí, la copié y Sí, la entendí. Ujú. está. Bueno, en ese caso te preguntaba inmovilización neta, ¿no? O bruta, perdón, en esa pregunta. Que si la tengo por acá ya la podemos comparar porque hay una en este parcial que es inmovilización bruta. Neta, perdón. Me la dejo por ahí. Bueno, les comparto pantalla y vamos a ir arrancando. Seguramente se sume alguno más, pero vamos a arrancar. Primer ejercicio, 10 puntos. Un cuadro extenso, pero no muy complejo. De nutrientes esenciales y no esenciales, beneficiosos. Y ustedes tendrían que poner el nombre, ¿sí? Decir si es esencial o no, decir si es, bueno, macro o micronutriente, y dentro de macro decir si es primario o secundario, ¿sí? Bien, el primero, ¿qué es? No sé si llegan a ver ahí, díganme ustedes, porque la calidad tampoco es la mejor, pero creo que se distingue bien. Manganeso. Manganeso, ¿es esencial? Sí, Sí. ¿Macro o micronutriente? micro. Micro, perfecto. Segundo, Cl, Cloro. bien. El ¿Esencial? micro también. Bien. Ya si me dicen micro, me están diciendo que es esencial, ¿no? Mg, Magnesio. perfecto. ¿Esencial o no esencial? Sí, esencial. Y el macro o micro.
Creo que es micro, ¿no? no es macro. Macro secundario, ¿sí? Acordate, Martina, NPK, macro primario, ¿sí? ¿Se dice hasta ahí? ¿Sí? Azufre, magnesio y, dame un segundo que tengo el otro por acá, y calcio son los secundarios, macros secundarios, ¿sí? Azufre, magnesio y calcio macro secundario. Exacto. Está. Bien. Bueno, el segundo que viene, el otro que viene ahí es el azufre, ya lo hablamos, es esencial, es macro, es secundario. Después tienen el flúor, el F ahí, que no es un nutriente esencial, se lo podría llegar a considerar beneficioso, pero no está dentro de la clasificación ni de macro, ni de micro, ni de esencial. Bueno, tiene el nitrógeno por ahí, esencial, macro, primario, lo mismo que el fósforo, ¿sí? Tienen al zinc, es ZN zinc, que es un micronutriente, hierro, también un micronutriente, oro, lo mismo, calcio, ahora sí, es un, bueno, esencial, macro, secundario, y tienen al selenio, que es un nutriente beneficioso, ¿tá? Y bueno, no se considera esencial. ¿Qué otro nutriente se considera beneficioso que no está ahí? Que no lo preguntaron. Sodio. El sodio, ¿sí? Perfecto. ¿Dudas de esa primera parte? No, ojalá fuera un cuadrito de esto. Mira que va bastante seguido, sí, ojo. El otro que mandó Fernando, que eran otras preguntas, también fue más corto incluso que este. Igual esto es el aperitivo de lo que es un parcial que es largo y complejo, así que vamos a tratar de ir rápido acá y parar donde tengamos que parar. De los nutrientes en la tabla, señale uno donde el mecanismo principal de llegada a las raíces de las plantas sea por flujo masal, otro por difusión y otro por intercepción radicular. ¿Qué pondrían por ahí? Podría ser el nitrógeno por flujo masal, Bien, el potasio o el fósforo por difusión perfecto. y un poco de fósforo por intercepción radicular. No, intercepción radicular tenés otros que son más importantes. Ahí podés poner El micronutrientes calcio. o el calcio. Exacto, así fue Fernando que dijo por ahí. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí, María Eugenia, Martina? No se conectaba más nadie. Entonces el calcio y los micro. El calcio y los micros, sí, básicamente porque la intercepción radicular, o sea, las raíces ocupan o llegan a explorar en realidad el 1% del suelo, cuanto mucho, ¿sí? Entonces, ese mecanismo va a ser eficiente para nutrientes que se necesitan muy poquito, en el caso de los micronutrientes, o que hay mucho en el suelo, como el calcio, ¿no? Bien, si no tienen dudas con ese primer mini ejercicio, vamos para el segundo, que también, en este caso, perdón, es de cationes intercambiables. En general, sobre la cantidad de bases intercambiables, bueno, en realidad, como les explico cómo es el ejercicio. Respecto a cationes intercambiables, complete los espacios en blanco o marque la opción correcta. Les dice, en general, ¿sí? Sobre la cantidad de, de bases intercambiables totales, los suelos tienen en promedio y ahí les pide el porcentaje de sodio. ¿Qué porcentaje de sodio tienen los suelos? 5. Alrededor del 5%, ¿no? En realidad no está muy claro porque los teóricos le ponen un 5 de sodio y un 5 de potasio. En realidad, sumatoria de sodio más potasio, 10%, ¿no? Y ahí lo ideal es que pongan 5 y 5, ¿sí? Como pusieron ahí. Perdón, ahí lo pusieron mal, ahí pusieron 70-80. Lo que se ve que hizo esta persona fue hacerlo de memoria. ¿Ven? ¿Qué hicieron los de la cátedra? Se los pusieron desde lo que hay menos a lo que hay más, ¿sí? Y al hacerlo de memoria, lo que hizo fue poner los valores cambiados.
No están mal esos valores, están cambiados. ¿Ah? Entonces van a tener 5 de sodio, 5 de potasio, de magnesio, ¿cuánto van a tener? De día 20. De 10 a 20 y de calcio sí, 70 a 80. ¿Sí? Totalmente al revés lo puso, pero le erró. Sí. No, Aparte, es raro aprenderse las cosas así de memoria y no darte cuenta que estás escribiendo al revés, no sé, es raro. claro, lo hizo totalmente mecánico y ta, ahí le pifió y ta, en eso cálculo que no le pusieron nada de puntos, pero Entonces, bien. 10 a 20 de magnesio. Y 70 a 80 de calcio. Está. Bien, vamos con lo siguiente. Dentro de las plantas, la cantidad de potasio puede ser similar a la del nitrógeno. Ah, bueno, ahí puso la del nitrógeno. Nombrar nutriente, dice. ¿Qué les parece? ¿Está bien? ¿Está mal? Está mal. Está bien. Dentro de las plantas, ojo que no está hablando de absorción. Fernando, Que sí que está bien. está bien, ¿no? Nitrógeno y potasio en cantidades similares, fósforo, Exact- calcio, es- magnesio, azufre en cantidades similares. exactamente. ¿Cómo esa reglita? Dale vuelta, Fernando. Claro que el nitrógeno y el potasio, las plantas la tienen, la absorben, vamos a decir, en cantidades similares. Y lo que es fósforo, calcio, magnesio, azufre, todo en cantidades similares, pero en cantidades menores que las anteriores. ¿Entendés? En eso, Martina, ustedes tienen en el Drive algo que se llama, esto que está acá, movilidad, ¿sí? Donde tienen los contenidos en planta, ¿sí? Viste que nitrógeno y potasio tienen valores similares, ¿sí? Sí. Y viste que fósforo, azufre, todos tienen valores bastante similares, ¿tá? Viste que son macronutrientes, ¿sí? Después se habla de secundarios o primarios, pero dentro de los macros, ¿tá? Está buenazo. Bien, sigamos. Vamos con el magnesio. Vamos ahora a entrar en detalle en cada uno, o al menos magnesio y potasio sé que se entra en detalle de, bueno, les hacen en las preguntas que están ahí, ¿no? En relación al magnesio, ¿sí? Les dice, la proporción de magnesio intercambiable en los suelos es generalmente menor a la de sodio y a la de potasio. Falso. Sí, en realidad lo que estoy pensando, viendo acá, no sé si es. Arriba les decía que marque la opción correcta. Ustedes, si están en el parcial, acá marcó verdadero y falso. Está bien para hacer el parcial, pero ahí cuando estén en el parcial pregunten, ¿sí? Porque por acá lo que dice es marque la opción correcta, ¿no? Y hay una correcta. ¿Ah? Pero bien, esta está mal. ¿Por qué está mal la primera? Porque la proporción de magnesio es de 10 a 20 Exactamente, y la bien, de sodio y potasio es de 5. bien. Incluso acá lo puso bien y acá arriba lo puso mal, ahora que lo veo. La 2, aplicación de potasio en exceso no afecta la absorción de otros nutrientes como por ejemplo el magnesio. ¿Qué les parece? ¿Había una correlación entre la absorción de magnesio y de potasio? Sí, ¿De qué tipo? negativo. Negativa, ¿no? Entonces, la respuesta sería falsa, o no sería correcta, digamos, ¿no? Bien, la 3. El magnesio es un nutriente móvil en la planta, por lo tanto los síntomas de deficiencia aparecen primero en hojas viejas. ¿Qué les parece? ¿Móvil o inmóvil en planta? ¿Estamos de acuerdo que si es móvil, las deficiencias sí aparecen en hoja vieja, ¿no? Ahora tienen que decirme si es móvil o no. ¿Se acuerdan? Van acá.
de última, y les dice que es móvil, entonces es verdadera la respuesta, ¿sí? Y la última le dice el magnesio es un micronutriente secundario para las plantas. Esa es incorrecta, ¿no? Primero que nada, es un macronutriente y segundo, los micronutrientes no los consideramos en primarios y secundarios. ¿Qué hipótesis toma lo de primario y secundario? ¿Por qué se hace esa clasificación? ¿Se acuerdan? Es por la concentración. Según la probabilidad de que sean deficitarios. Exactamente, según la probabilidad de que falten o sean deficitarios. Perfecto. Bien, ¿dudas de este segundo, de esta hoja, digamos? ¿No? A ver si acá tenemos sí, seguimos con el problema 1, pero ahora asociado a lo que es el potasio. Dice, la fijación de potasio en las arcillas es un proceso irreversible que evita las pérdidas por lixiviación. ¿Correcto, incorrecto, verdadero o falso? ¿Vieron? ¿Qué les parece? Falso a la cabeza. Muy falso. No. Exacto. Es un proceso reversible, ¿sí? No es el proceso más rápido, ¿sí? De liberación de potasio hacia intercambiable y después la solución, pero es un proceso reversible, ¿no? Bien. La 2. Esta es lo hice como verdadero y falso, pero es de la opción correcta, por lo que estoy viendo. La disponibilidad de potasio en el suelo se asocia con mayores contenidos de arcilla, especialmente de tipo 1,1, por tener mayor superficie específica. No, esa es ¿No? falsa, Eso es incorrecto, ¿no? Perfecto. porque es de las dos una. 2,1 y además las 1,1 no tienen mayor superficie específica que las 2,1. 3. El potasio no intercambiable, perdón, es el que se encuentra en la intercapa de algunos minerales secundarios. Sí, ese está ¿Correcto? bien. En la posición A, creo, de las arcillas tipo Ishita. Exactamente, lo No que sé es si esa. posición A o I. Tiene una letra ahí, no sé qué, que es Sí, igual lo que tienen que saber es que se encuentra en la intercapa, que entra de forma no hidratada, ¿sí? Por eso queda fijado, y luego, si existe un proceso de hidratación, va a salir de ahí adentro, ¿no? O sea, esa está bien, es Esa verdadera. está, esa está correcta, sí, exacto. Esa sería la correcta. La última dice, al igual que en el suelo donde el potasio se comporta como relativamente móvil, dentro de las plantas el potasio es móvil, por lo cual las deficiencias se observan en hojas jóvenes. No, eso es falso, porque si es móvil, se encuentra en hojas viejas. Bien, ese es el primer error. ¿Y cuál es el segundo error? el potasio en el suelo es poco móvil. El potasio en el suelo es poco móvil. Uno de los mecanismos de llegada, el principal, digamos, es la difusión, ¿no? Bien. Eh, También con respecto al potasio, seguimos en la primera pregunta. Con deficiencias de este elemento se acumulan azúcares en las hojas y se dificulta el llenado de granos y frutos. ¿Qué les parece? Ahí tienen que repasar las funciones del potasio en la planta. No, Y para porque mí que no, si no, no cumple función ninguna el tema del azúcar. el potasio no es ¿Seguro? que provenga del periodo de llenado de grano y el tamaño de los frutos, Bien, bien. entonces no. El tema, Las ¿y qué te dice? deficiencias de elementos, claro. Está Ah, bien. ahora sí. Con deficiencias de este elemento se acumulan azúcares en las hojas y se dificulta el llenado de granos y de frutos. Si no hay deficiencia, ¿dónde se acumulan los azúcares? Principalmente En los frutos. en los frutos, ¿sí? Y el llenado de granos no se va a dificultar, sino que se va a promover, ¿no? ¿Se entiende por qué es verdadera?
No sé, María Eugenia, por ahí que estás más callada, si venís bien. O- Sí, sí, bien. sí. Fernando, Martina, ¿lo entendieron? Sí, sí. Bien. La segunda dice, es requerido por plantas en cantidades similares a la de otros macronutrientes secundarios como es el azufre. Fernando, vos que lo explicaste hoy. Sí, que no, no, no. No, el potasio se requiere como el Como casi, nitrógeno, casi ¿no? como el nitrógeno. Claro, sí, no. Exacto. O sea, todos los demás macronutrientes se requieren en cantidades similares, pero menores. O sea, eso, Exactamente. digo, está. Exacto. No está perfecto, sí. Por eso es falsa, ¿no? Por eso es incorrecta en realidad. La 3, al igual que el nitrógeno, el potasio proveniente de la mineralización de la materia orgánica del suelo no es suficiente para alcanzar grandes rendimientos en los cultivos, por lo que debe considerarse realizar fertilizaciones de ambos nutrientes. ¿Qué les parece? Difícil el chancho chifle, ¿Por qué? A ver. ¿no? Y porque el potasio es totalmente inorgánico. Entonces, Exactamente. inclusive en los rastrojos, con las lluvias se vuelve al suelo, pero no es por los microorganismos, que vuelve al suelo nomás. Y el Exactamente. nitrógeno es el 98% orgánico, el 2% inorgánico y es muy poco. Exactamente. La dinámica del potasio en el suelo, ¿sí? Incluso en planta, es inorgánica, ¿no? Bien. Por eso es incorrecta. Y la 4, a pesar de cumplir numerosas funciones dentro de la planta, el potasio no forma complejos orgánicos, perdón, por lo que puede ser sustituido totalmente por el sodio. ¿Qué les parece? ¿Puede pasar eso? Sustituido, sí. ¿Totalmente? No, creo que no. Tendrías que estar segura que no. Y la respuesta no es porque si sabes o no lo que es las funciones. Va más allá de eso. ¿El potasio es esencial? ¿Es un nutriente esencial? Sí, ¿no? Sí. ¿Y qué tres características tenía que cumplir sí o sí un nutriente para llamarse esencial? Ah, claro que no podía ser sustituido por otro. No podía ser sustituido totalmente por otro, ¿no? O sea que totalmente incorrecta. ¿Ah? Bien. ¿Viste, Joel, que antes eran dos las cosas que determinaban a un nutriente esencial y ahora le metieron otra ahí? Sí, Antes el teórico viejo mirás y dice, eran dos. Y ahora, no sé, función específica, que cumple una función específica, algo así cumple una agregaron. función vital en el ciclo de la planta sin Ahí que va. con él no podría cumplir o terminar de cumplirlo. Y ese ya estaba, el que no puede ser sustituido, y el tercero que forma, o sea, que tiene una función específica. Es, algo así es la diferencia del primero y el segundo, del Claro, teórico de Dante con el de ahora. ahí va. Pregunta 2. Pregunta 2 que refiere a nitrógeno, creo yo. Hoy lo vi, pero no me acuerdo. Sí. Ya empezamos a complejizar acá un poco lo que es el parcial, dice. Cuando existan opciones entre paréntesis, señale con un círculo la o las opciones correctas o correctas. En los suelos, la mayor reserva de nitrógeno se encuentra en forma de restos vegetales, humus o humus, serían las dos opciones, pero la tasa de mineralización es mayor en la primera o en la segunda de estas formas. ¿Qué contestarían ahí? Tenés dos contestaciones igual, ¿no? Ah, no, si es mayor, tiene que ser la segunda, en humus. A ver, ¿dónde Yo- es la
A ver, voy de vuelta con la reserva de nitrógeno, estoy de acuerdo contigo en humus, bien. Y la tasa es mayor en la segunda de esta forma, en humus. ¿No? Y la tasa de mineralización es mayor en restos vegetales que en el humus, ¿sí? Ah, está. Acordate, esto de DAFO, acordate, ¿no? No tiene mecanismo de estabilización los restos vegetales. Relaciones carbono-nitrógeno en algunos casos van a ser, bueno, cercanas a 10 a 1, capaz que en otro más, pero ya no teniendo un mecanismo de estabilización, ya hace que su tasa de descomposición y mineralización sea mayor, ¿no? Segunda pregunta. Defina nitrificación e indique las condiciones ambientales que favorecen el proceso. ¿Qué es la nitrificación? El pasaje de La amonio. paz. Ah, sí. De amonio a nitrato, perfecto. ¿Se pasa directamente de amonio a nitrato? No, tiene un pedazo ahí que tiene el NO2, ¿no? Pasamos de amonio a nitrito y de nitrito a nitrato, ¿no? Perfecto. ¿Y quién hacen bueno, ese proceso? ¿Quiénes son los encargados? Las nitrobacterias, creo. Exactamente, son microorganismos ya especializados, ¿sí? Nitrobacterias. ¿Y cómo es digamos, es rápido, es lento? ¿Qué les parece? Ese proceso, ¿cómo se da? Es rápido. Rápidamente. Es un proceso rápido, sobre todo lo que es el pasaje de NO2, que es tóxico, a NO3 menos, ¿no? Porque Eso, lo más difícil es generar amonio, ¿no? Lo más lento. en realidad, llegar al amonio, vos venís de un proceso de mineralización, donde la mineralización tiene dos subprocesos, ¿sí? Que es el pasaje a minas y después lo que sería la amonificación propiamente dicho, ¿tá? Que es un proceso más lento y lo hacen microorganismos no especializados, digamos, una gran gama de microorganismos, ¿tá? ¿Qué iba a decir? Les iba a preguntar condiciones para que se dé este pasaje de amonio a nitrato. Condiciones, bueno, del suelo, condiciones que se tienen que dar sí o Cercano sí. a la neutralidad. Cercano a la neutralidad, perfecto. O sea, pH Aerobiosis. son aeróbicos facultativos, bien. eh, y no sé qué. Ah, la temperatura son medio exquisitos con la temperatura también. O sea, Generalmente a no puede temperatura. excederse mucho, ¿Cómo? que no se puede exceder mucho. O sea, a mayor temperatura aumenta, pero no mucho. Claro. No es como la Imagine, mineralización. claro, imaginen enzimas que están actuando que van a tener una temperatura óptima que generalmente es un poco mayor a las temperaturas comunes de Uruguay que andan en 17 grados. Si aumenta a 25, 30, la velocidad va a ser mayor, ¿no? Medidas de manejo que ayuden a la mineralización o que afecten en realidad positivo o negativamente. ¿Qué les parece? ¿De dónde viene ese amonio que luego pasa a nitrato? De los restos vegetales. Bien, ¿y qué manejo podría hacer que se descompongan más restos vegetales? Y la dejada de rastrojo. Bien, rastrojo, sí. Y un método, digamos, Laboreo. pregunta, el laboreo, exactamente. El laboreo estaría dejando mayor cantidad o por lo menos condiciones mejores para que se dé la mineralización y ahí después se va a dar lo que es la nitrificación, ¿no? Sí, yo no quise decir el tema laboreo porque como era a corto plazo el tema de la aireación. Sí, pero en ese corto plazo se va a dar esa mineralización, ¿no? Ah, Después hay que ver qué pasa con ese nitrógeno. La nitrificación, la parte C, la nitrificación es más o menos
dependiente de las condiciones ambientales que la mineralización. ¿Qué les parece? Más ¿Por qué? por todo eso que dijimos. O sea, los Y porque otros, los microorganismos son especializados. Exactamente, si tenemos microorganismos que ya tienen una especialización para ese trabajo, necesitamos un nivel de pH cercano a la neutralidad, ¿sí? Todo eso va a hacer que sean más dependientes de condiciones ambientales que lo que es la mineralización que se da. Imagínense que se mineralizan rastrojos de 80 a 1 de carbono a nitrógeno, o sea, se da en condiciones más amplias lo que es la mineralización, ¿no? Parte D. Defina desnitrificación e indique las condiciones ambientales o de manejo que favorecen el proceso. ¿Qué pondrían por ahí? Fernando, ¿vos que andás fino? la aplicación de fertilizantes nitrogenados amoníacales en cobertura cuando el suelo se está secando se está secando en grandes cantidades, vamos a decir. Hay humedad en el suelo, llovió, sale el sol, alta demanda atmosférica, se volatiliza todo. Por ejemplo, echas urea. Desnitrificación. Le agarré el bizcochazo, fertilización es eso. Le agarré el bizcochazo. No, entonces, desnitrificación. Sí, en arroz. Eh, pa. Nada, cuando. A A ver, ver, no, me nublé, la verdad, me a nublé. ver, Martina o María Eugenia. Desnitrificación. Es un proceso de pérdida de nitrato, ¿no? O sea, el ion que va a cambiar, digamos, que va a transformarse es el nitrato. Es un proceso de reducción, ¿verdad? Donde la principal condición que va a suceder, ¿sí? Es la anaerobiosis, y un caso, ejemplo, que incluso creo que les pide poner un ejemplo ahí, es en el arroz, donde está inundado y se está dando este proceso de desnitrificación, donde el nitrato, ¿sí?, pasa a nitrito y luego puede pasar a óxido nitroso, ya es un gas, o nitrógeno gaseoso, y ahí se va a perder, ¿sí? Ahí Hasta ahí, va, sí. hasta ahí. Entonces, pone falta de oxígeno. Exactamente, la condición principal es la falta de oxígeno, ¿sí? Es un proceso de qué tipo, químico o biológico, Químico. ¿no? Es un proceso biológico. ¿Qué pasa? Los microorganismos, ¿sí? Esos microorganismos que están en el suelo, en ese punto no tienen más oxígeno, ¿ah?, como aceptor de electrones, y van a tomar a otros elementos, a otras sustancias del suelo como aceptor. Y ahí va a entrar el nitrato. Ese nitrato va a pasar a nitrito y así va a seguir su proceso de reducción hasta llegar a componentes gaseosos. Esos componentes gaseosos son los que se van a perder hacia la atmósfera, ¿sí? Ahí va. Y una La cosa medida... Sí, perdón, decime. no, digo, una cosa, por ejemplo, decían en el arroz, que si queda parcialmente inundado, a veces para economizar agua, se pierde más el N2O, que es un gas de efecto invernadero. Cuando está Claro, totalmente inundado, se pierde más N2, que bueno, hay mucho en la atmósfera, o sea que no haría ningún problema desde el punto de ahí vista va, ambiental, ¿no? ahí va. Bien, la medida de manejo que hace a eso es la inundación del suelo, ¿no? O un suelo anegado, que se podría dar en condiciones naturales en un bañado o en condiciones de manejo por los humanos en el caso del arroz, ¿sí? Bien, condiciones ambientales de manejo, entonces definimos ya por ahí. En suelos aeróbicos y bien drenados, la eficiencia de uso de los fertilizantes nítricos resulta similar a la de los amoníacales, pero el primero
o el segundo, solo se usa en cultivos extensivos e intensivos debido a que es más caro por unidad de nitrógeno. Bueno, ¿cuál se usa en cultivos intensivos principalmente y cuál es Los, en extensivos? Sí, los nítricos en intensivos, sí. Todo en lo que es huerta intensivos, es. exactamente. Sí, entonces tenemos similar a los humedales, pero el primero, los nítricos, primero sería la respuesta ahí, solo se usa en cultivos intensivos debido a que es más caro por unidad de nitrógeno, ¿sí? Incluso se dice que es 3 veces más caro. ¿Sí? ¿Dudas de esa parte? No, Parte F. Esto es lo que vos pareció lo que me preguntaste hoy, Martín. La descomposición de 5.000 kilogramos por hectárea de materia seca de un rastrojo de sorgo resulta en una inmovilización neta de 30 kilogramos por hectárea de nitrógeno, ¿sí? Ese rastrojo tiene una composición de 40% de carbono y durante la descomposición el 70% del carbono se respira. La relación carbono-nitrógeno de los microorganismos es de 10 a 1. Calcule el porcentaje de nitrógeno del rastrojo, les pide. ¿Sí? ¿Cómo harían eso? De atrás para adelante. De atrás para adelante, ¿no? Entonces, a ver si lo hizo bien por ahí. Vamos a plantearlo acá en el pizarrón, que ya lo tengo no hecho, pero planteado para terminarlo de hacer acá en clase. Ustedes tienen un rastrojo que aportaba 5.000 kilogramos por hectárea, ¿no? De rastrojo, ¿sí? ¿Ahí me siguen? Tenían un 40% de carbono, ¿sí? Lo que les da 2.000 kilogramos de carbono. De esos 2.000 kilogramos, 70 por respiración microbiana se pierden. ¿Cuánto ingresan al suelo? 30%, ¿no? Vamos a poner acá 30%. 2.000 por 0,30 les da 600 kilogramos son asimilados. ¿Correcto? ¿Siguen hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Me escuchan? Sí. sí, yo no tengo ninguna duda. Ah, bien. Fernando, no sé si estabas hablando, tenía muteado ahí. Bien. La No, no, relación, impecable. bien, la relación carbono-nitrógeno de los microorganismos que van a hacer esto es de 10 a 1. Es decir, cada 10 carbonos necesitan asimilar un nitrógeno. Ellos tienen que asimilar 600 kilogramos, que esto es carbono. 600 va a ser X, es decir, 60 kilogramos de nitrógeno, ¿sí? Y la pregunta les daba otra información, si mal no recuerdo, que era que la inmovilización neta, que este proceso tenía una inmovilización neta de 30 kilos, ¿sí? ¿Hasta ahí vienen bien? La inmovilización bruta en este caso van a ser 60 kilogramos, ¿sí? Vamos a ir poniendo por acá, acá arriba. Inmovilización bruta son 60, perdón, kilogramos de nitrógeno. Si se inmovilizaron 30 kilogramos, quiere decir que de estos 5.000 kilogramos, ¿sí?, el aporte de nitrógeno fueron de 30 kilogramos. ¿Sí? 30 más 30 llegó a 60.
¿Me siguen hasta ahí? Estos son los kilogramos de nitrógeno. Entonces puedo hacer una regla de 3 diciendo que 5000 kilogramos de rastrojo es el 100%. 30 kilogramos de nitrógeno, que fue lo que aportó, va a ser X, que no sé cuánto les da, 0,6. 0,6% es lo que tiene de nitrógeno este rastrojo. Pregunta porcentaje, sí. Decía porcentaje, sí. Ah, está bueno. Para, Bien, bien. a ver, creo que sí. Calcula el porcentaje de nitrógeno del rastrojo. Ah, bien, bien. ¿Verdad? Bueno, A diferencia de este que me había mandado Martínez, ya me lo puse por acá, ¿qué dice? Léanlo y díganme cómo lo harían. Vos, Martina, ya lo hiciste, pero Fernando y María Eugenia. ¿Cómo harían eso? bueno, ese es más fácil, porque es de adelante para atrás. Es el común, vamos a decir, no, me parece que es el común. Ese es más fácil, ¿no? Ustedes en ese caso le preguntan inmovilización bruta, ¿sí? Básicamente les está pidiendo decir cuántos kilogramos de nitrógeno se van a necesitar eh, para asimilar todo ese carbono que tienen por ahí. No sé si son los mismos kilos, no, son 8. Así que voy a borrar todo por acá y lo vemos rápidamente. Así no les quedan dudas. Recuerden que estamos sacando el nitrógeno, sigo viendo cuánto nitrógeno tiene y cuánto necesita a partir de un rastrojo, ¿no? En este caso, el rastrojo tiene 8000 kilogramos por hectárea, ¿sí? Donde el 40% es carbono, que lo van a utilizar siempre, ¿sí? Y tiene de nitrógeno 0,51. Me voy por este lado. 8000. El 40% de 8000, ¿cuánto les da? Yo lo tenía hecho por acá y no sé, tengo tantos. 3200. 3200. Sé que te lo mandé hoy, pero perfecto. Ahora las pérdidas son diferentes. Les dice que 66% es respirado. 66% es respirado, se pierde como CO2. Yo hoy lo hice con 34, no daba el valor exacto, lo voy a hacer con 33, que seguramente les va a dar el valor exacto. 33%, que es el tercio que ingresa, 33% de carbono es asimilado. ¿Sí? ¿Cuánto da el 33%? 3200 El por 33 da 1056. 1056 kilogramos, ¿no? Relación carbono-nitrógeno, como siempre, de los microorganismos, 10 de carbono, kilogramos, 1 kilogramo de nitrógeno. 1056 kilogramos de carbono me va a dar X de nitrógeno. 10,56 kilogramos de nitrógeno sería, ¿no? A ver, capaz que le erré yo ahí. Bueno, está esa respuesta. No, le erré yo. 105,6 sería, no 10 con... Ahora sí. Ah, está, porque estaba haciendo el cálculo y no entendía Sí, nada. sí, sí, lo dividí entre 100.
105.6 kilogramos de nitrógeno, que es ese 106 que tienen por ahí. Esto que está acá es la asimilación bruta. ¿Sí? Si ustedes tuvieran que hacer asimilación neta, deben calcular el porcentaje de los kilogramos de nitrógeno. Si quieren lo hacemos. 8000 sería Yo el era- 100%. Ah, porque vos usaste 33%. Yo lo estaba haciendo con 30 y me quedaba otra cosa. Claro, en realidad, hoy cuando se lo pasé a Martina, lo hice con 34 para llegar a 100, pero acá sería lo mismo que un tercio, ¿no? Viste que Claro, acá por eso. te dice 66, no es, Sí. es diferente al otro. Ah, está, porque hay gente que usa, hay, no sé, prácticos, lo que sea. Hay algunos que te ponen el 70 y 30 y otros un tercio y dos tercios. Y si vos lo haces, te da una pequeña variación. Claro, a ver, lo teórico es que 2 tercios se pierde y un tercio ingresa, ¿va? Bien. Después si vamos a lo práctico, según Sí. época del año, según lugar del mundo. Todo eso te va a variar llegando a situaciones donde ingresa el 15%, el 17% y el resto se pierde. ¿Sí? Entonces, Ahí hay, va. hay que estar atento a lo que me dice la letra. No sé cuánto da esta regla de 3, Martín, que te la mandé hoy. Me dio 40,8. 40,8 kilogramos. Esto sería el aporte, ¿no? Yo tengo una inmovilización. Eso vendría a ser la inmovilización bruta. No, inmovilización bruta es lo que yo calculé allá, que es todo el nitrógeno que quedaría inmovilizado que necesitarían inmovilizar los microorganismos, que son 106, vamos a ponerle. ¿Tá? De estos 106 van a usar, tengo el aporte, vamos a poner aporte del rastrojo, que es igual a 40,8. Si yo resto 106 menos 40,8, ¿sí? 65,2. 65,2 sería mi inmovilización bruta, neta, perdón. Que es decir, ¿de dónde va a sacar estos 66 kilos que le faltan? Seguramente de la solución del suelo, o bueno, si no lo obtiene de ningún lado, no estaría descomponiendo esos kilogramos de carbono que tiene por ahí. ¿Sí? Ah, entonces la bruta en realidad viene a ser la que te aportaría lo que le necesitaría el microorganismo, digamos. Exactamente. Está. Y el aporte del rastrojo entonces no es la neta, pues yo me equivoco en eso. No, el aporte de rastrojo es lo que aporta el rastrojo para utilizar en la asimilación. Pero la asimilación neta, viste que lo neto siempre hay que restarle algo, algún gastito. El gasto en este caso va a ser el aporte, en realidad no es un gasto. ¿Tá? Entonces acá en este caso quería con un déficit de 65,2 kilos. Claro, exacto. Que ojo con eso, viste que en esta opción te da menos 65 kilos. O sea, Sí, como por eso. opción, ¿no? Que es lo que la mayoría pone, porque acá si hace la resta 40,8 menos 106, le da menos 65. ¿Sí? Ahí ya tienen que saber que no están haciendo inmovilización bruta y tienen que saber que no hay un valor negativo de nitrógeno, ¿se entiende? Yo, O sea, yo a porque si esto- hablamos de inmovilización, son valores positivos, son kilogramos de nitrógeno que los microorganismos están agarrando, no pueden ser negativos. ¿Sí? porque hay profesores que lo escribieron tipo negativo como diciendo que le sacan a la solución del suelo, ¿entendés? Claro, hay, Como exacto. para, pero está. Capaz que si se explica no pasa nada. Si se explica, Pero, no, pero si hablamos bueno, de inmovilización, claro, ¿quién sí, lo sí. hace? Los microorganismos, entonces no puede Sí, ser sí, sí, negativo. ¿Se entiende? claro. O sea, en términos 64,8 prácticos está me mal. dio, pero más o menos lo ¿Cómo? mismo. 64,8 debe ser Sí, por está 5. eso, las comas y eso. ¿Tá? Pero son dos formas de preguntar lo mismo con diferentes puntos donde atacar dentro de las cuentas que estamos viendo. ¿Tá?
Bien, seguimos. Seguimos ahora con lo que era el parcial. No sé si tienen dudas de esta parte. ¿O vienen bien? No, yo no tengo nada. Buenas. María Eugenia, cualquier cosa, consultar más, no hay problema. Sí, vengo entendiendo bien. Hay que estar bien atento a lo que preguntan, porque viste que Sí. Exactamente. Pregunta 3. Acidez y encalado. Les dice. A ver, ¿dónde tengo la pregunta 3 para ir viendo? En cuanto a la acidez de los suelos y el encalado, indique para cada grupo de afirmaciones cuál es la única correcta y explique brevemente su elección. ¿Sí? Dice, clasificación de la acidez de los suelos. El pH al cual se hace el análisis influye en el resultado de la acidez intercambiable. ¿Eso está correcto o incorrecto? Incorrecto. ¿Por qué? Porque eso, el pH influye según la acidez titulable, que se usa, por ejemplo, pH 7. Exactamente, me va a influir en la acidez titulable, pero pongamos como ejemplo, los 0,3 centimol carga por kilogramo de acidez intercambiable van a estar sí o sí, porque son cargas permanentes. Las que son dependientes del pH son las asociadas a acidez no intercambiable, que después contabilizan para la acidez titulable en conjunto con la acidez intercambiable. ¿Sí? No debería O sea, variar ahí en sí, la primera vendría a ser más que influye en la no intercambiable. en la no intercambiable sí, exactamente. Ah. La segunda, la acidez intercambiable, la no intercambiable y la titulable se miden en centimol carga por kilogramo de suelo. ¿Correcto o incorrecto? Y no sé, porque en realidad ponen las tres como distintas. Sí, pero vamos a leer la 3 y volvemos con esa. El análisis de pH nos indica la cantidad de H más intercambiable que hay en el suelo. ¿Está todo intercambiable ese H más? No, hay algunos que están retenidos. A ver, ¿a qué te referís con retenido? Que están ocupan un lugar de intercambio. Ojo que ocupar un lugar de intercambio no significa que no estén intercambiables, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que mide el pH? Y mira la concentración de hidrogenio en la solución. La solución. ¿Y la solución es intercambiable? Y sí, No, ojo con eso. Una cosa es la solución del suelo y otra cosa son los iones, en este caso ácidos, aluminio o protones, que están ocupando posiciones de intercambio. ¿Se entiende eso? ¿La diferencia? Fernando, María Eugenia, no, no lo Martina. entendí muy bien. Sí, pero yo tenía entendido que siempre los análisis se usaban con el tema de intercambiable, pero te entiendo que, o sea, la definición es, el pH es igual a la concentración de hidrogeniones en la solución, pero Claro. igual me entra un poco la duda, pero Ojo, ojo, estamos hablando de cosas distintas, ¿no? Estamos no, hablando. obvio, obvio. Pero tenés razón, a ver, si vamos eh, a lo que es, sí. Ahora, por descarte, la 2 lo que me suena raro es la titulable, porque la intercambiable y la no intercambiable se mide en centimol carga por kilogramo, pero la titulable, Y según bueno, lo que... vamos, está bien la duda. por eso. No, 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 pero vamos a explicarlo. Está, Me decís que la intercambiable y la no intercambiable se miden en centimol carga por kilogramo, ¿no? Que eso está correcto. sí, Hasta sí, ahí vamos bien. ¿Y la titulable qué es? sí, es la suma de las dos.
Y si es la suma de las dos, ¿por qué va a tener una medida diferente? No, bueno, a ver, en el teórico decía, no sé, decía otra cosa, pero está, no sé. O sea, te entiendo y pienso lo mismo, pero está, viste, como son estos locos. O sea, sí, y sí, a ver, por descarte yo la pondría, sí, pero está. Pero que no quiero convencerte, sino quiero, no sé, capaz que es convencerte. Escúchame. No, pero bien, bien, bien. ¿La si es titulable qué es? La Es suma de todo, la suma de las dos, eso está. Pero vamos a lo más teórico. Las si es sí, titulable se hace en laboratorio, ¿no? ¿Con qué fin? sí, Con el fin de determinar la capacidad de intercambio catiónico a un sí, pH mayor al del suelo, que claro, generalmente es pH 7, ¿no? sí, por ¿Qué eso. hacemos con la acidez titulable? Lo que Eh, hacemos es aplicar una va, solución baferiada de OH-, ¿sí? Un mm, alcali, liberando posiciones de intercambio que estaban ocupadas por protones, que a mm, eso se le llama que el suelo es un ácido débil, tiene un poder buffer para el pH, ¿no? Entonces, cuando nosotros liberamos protones que estaban en posiciones de intercambio dependientes del pH, ¿sí? Estamos dejando más posiciones de intercambio libres. Y cuando liberamos un protón, lo estamos contabilizando a través de la unidad centimol carga. ¿Ah? Que ahí en ese punto estaríamos contando acidez no intercambiable. Lo mismo contamos, ¿sí? Las posiciones de intercambio en eh, lo que es la zika pH del suelo. La forma de hacer eso en laboratorio son con soluciones extractantes. ¿Qué hacen las soluciones extractantes? Sacan, ¿sí? Arrancan, vamos a decirlo de una forma grosera, arrancan de las posiciones de intercambio todos los iones que hay ahí, con el fin de, ahí bueno, va, si arranco 10 iones, esto lo estoy diciendo grosero, ¿no? Pero 10 iones serían 10 centimol carga por kilogramo, ¿sí? ahí va. Sería algo así, ¿tá? Sí, sí. ¿Quedó un poquito más claro o no? Sí, 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 ¿Sí? sí, sí. Sí, es que está, teóricamente tengo, viste, en la cabeza eso que es la cantidad de base fuerte requerida para llevar el pH del suelo al pH 7, por ejemplo. Pero sí, pensándolo así, oye, sí, sí, tenés razón, sí. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, la correcta sería la 2. ¿Ah? Bueno, ¿por qué eligió ese ítem? Por eso que explicábamos, ¿no? Bien. La parte B dice. Que esto viene de DAF un poco, ¿no? La grafiquita. Dice, la gráfica siguiente muestra la actividad relativa de una de las formas de aluminio que se encuentra en el suelo respecto al pH. Indique a qué forma se refiere. A ver, lo que hay ahí son, bueno, lo que tienen como opciones es aluminio intercambiable y dos polímeros de aluminio, ¿sí? ¿Se acuerdan que los polímeros de aluminio son coloides del suelo? Como coloides del suelo tenían la capacidad de retener aniones y de retener cationes. Los polímeros de aluminio también actúan en pH muy bajitos, desde 4,2 hasta 9,5. Y no les tiro más info en ese sentido. Si les toca una gráfica así, cuanto más a la derecha sea de la gráfica, es decir, cuanto más aumente el pH, los polímeros de aluminio tienden a cargas negativas o neutras, como es este caso. O sea, ahí tienen uno con carga más 3, otro con carga más 2 y uno neutro, ¿sí? En este caso, como está más hacia la derecha con mayor pH, va a ser el de carga neutra, el tercero, ¿sí? Ahí va, Queda, porque a mayor cantidad de base que le ponga Profe, UH, va beneficiando. no entendí bien por qué dibujaron los otros dos. porque es lo que sigue ahora, la otra pregunta. La otra pregunta dice, Ah, o sea que en ese sentido, ¿cuál sería entonces? dibuje en la misma gráfica cómo serían aproximadamente las curvas de actividad, solubilidad de las otras dos formas e indique el porqué de su respuesta. Si les decía que cuanto más hacia la derecha, menos carga, ¿sí? Neutro o negativo en algunos casos, más hacia la izquierda las cargas van aumentando, ¿sí?
Y acá tendrían que haberle visto la gráfica antes, ¿no? Que eso creo que está en el resumen que les mandé, pero esta sería la de +2 y el aluminio intercambiable cuando empezaba a ser importante en los suelos. A pH 5,5 o menos, ¿sí? Acá lo dijo un poquito más de 5,5, pero ven que aumenta el contenido de aluminio intercambiable a pH menores a 5,5. ¿Sí? Y la forma, bueno, era porque ya había visto esta gráfica en los teóricos, ¿no? ¿Queda claro, Martina, María Eugenia, Fernando? Sí. ¿Sí? Quédense con eso. Más hacia la derecha de la gráfica, valores polímeros de aluminio con carga neutra o negativa. En este caso tienen la carga neutra, que sería este de acá. 5,5 o 5,2. Se dice que es un valor entre 5,5 y 5, ya empezaría a ver aluminio intercambiable. Ahí va. Práctica de encalado. Para asegurarse que el efecto del encalado se mantenga cada año, debe aplicarse una dosis de caliza menor a la inicial. ¿Correcto o incorrecto? Cada año no. Cada año no, perfecto. Para que la caliza reaccione más rápido una vez aplicada al suelo, debe ser altamente soluble. Ahí te agarra la movilidad y... Y sí. A Aparte ver, que habría que incorporarlo. a ver, Fernando. Vos sabés que escuché en el teórico, y hace tiempo, ¿no? Cuando, no sé, en una, o en un práctico, pero Amabilia dijo eso, que lo preguntan, es pregunta de parcial, justamente eso, y Tai, bueno, me quedó, de que la caliza no es soluble, pero se Exactamente. solubiliza en agua. Entonces está. Por eso esa está mal. Pero inclusive ella dijo, a ella le gusta preguntar eso. Lo mismo cuando, si nos preguntan la formulita de la caliza para neutralizar con aluminio con hidrogeniones, siempre hay que poner más agua, si no, Claro, o sea, exactamente. porque... La caliza no es soluble, se solubiliza en agua y obviamente con el efecto de la acidez que hay en el suelo, ¿no? El efecto de la acidez da un efecto de hidrólisis conjunto con el agua que separa lo que es el carbonato del calcio. El calcio, bueno, va a ocupar la posición de intercambio donde estaba el aluminio y el carbonato va a precipitar junto con el aluminio, ¿no? Por eso la segunda está mal. Y la tercera dice, los suelos arcillosos por tener mayor poder buffer requieren dosis mayores de caliza. ¿Qué les parece? Está bien. Sí, eso es correcto. Exactamente, esa es correcta. Disculpe, estoy medio tomado la voz. ¿Ah? ¿Y por qué eligen ese ítem? Que es parte, seguramente si no contestan eso no les ponen bien. Porque a mayor poder buffer necesito más caliza. Y porque la caliza en realidad es una alcali, es una base. Y si resiste más el cambio de pH, va a tener que echarle más caliza. Sí, pero ahí me estás explicando por qué que es que en realidad no es Porque una base, pero sí. a mayor poder buffer del suelo tiene mayor arcilla, mayor materia orgánica, Eso es lo que mayor, te... y al tener mayor poder buffer y tengo que agregarle más kilos de una base como la caliza para poder neutralizar esa acidez. Yo estoy de acuerdo totalmente con eso. Pero quiero que me digan por qué. Porque tiene más amortiguación, ¿no? Más poder de amortiguación. Entonces, para elevar creo que el pH requiere de ¿Se más necesita cantidad. más? Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero ¿por qué? Porque va a tener más aluminio, va a tener más hidrógenos, va a tener más posiciones de intercambio donde haya fuentes de acidez. Por eso necesito más para neutralizar más fuentes de acidez. ¿Se entiende eso? ¿El Que por qué igual, sería eso? Sí, decir. sí. No, que igual, más que nada tiene un suelo tan arcilloso, así, pesado, y materia orgánica, yo que sé, se usa para usar más que nada para aumentar el pH, tiene más que nada hidrogeniones, no tanto aluminio, ¿no? Claro, Así es quitable.
Claro, en esos casos, ese punto, está perfecta la aclaración, no sería un suelo arenoso donde tiene aluminio intercambiable, ¿no? Correcto. ¿Ah? Bien. Tampoco es que los suelos con mucha arcilla, ¿sí? Y mucha materia orgánica tengan tanta acidez, ¿sí? No es la característica de los suelos del Uruguay con acidez. No son los suelos con acidez. La pregunta 4 no va, que es azufre, que este año no sé por qué no fue, generalmente iba. Sí, nos queda Pero más largo el otro. el segundo es más fácil igual, Ah, porque bueno. lo que pasa es que el segundo parcial no toma algunos temas de la globalizadora, como por ejemplo el gran tema de la globalizadora, que es recomendación de dosis. Sí. Recomendación de dosis, fertilizante, todo eso solo va a la globalizadora. Que no sé si está bien o está mal, pero bueno. Bien, complete o marque según corresponda la o las opciones adecuadas dentro de cada ítem, de modo que los conceptos sean correctos dentro de cada grupo de opciones, subrayado, continuo y separado. Hay una sola respuesta válida. Bueno, los análisis de suelos para evaluar la disponibilidad de fósforo para las plantas cuantifican fundamentalmente que fósforo inorgánico lábil, fósforo en solución, fósforo intercambiable, y ahí habla fósforo total o fósforo orgánico lábil. ¿Qué les parece? Inorgánico lábil. Inorgánico lábil, exactamente, ¿sí? Por ejemplo, ahí van a ver después para el segundo parcial, pero tienen métodos de extracción de fósforo y van a ver, o ya vieron en los prácticos que había mediciones que decía fósforo Bray número 1, eso es un método extractivo, que lo que hace es extraer principalmente fósforo inorgánico de la fracción lábil, ¿sí? Y esto es lo que hoy les mandé corregir en el grupo, que dice, en suelos del Uruguay que no han sido utilizados, sido fertilizados, en general el valor del análisis es de Menos de 10. menos de 10, pero ¿qué rango? Ah. Vos sabés que yo le había puesto a los grises el otro día menos de 10, sabía que era eso, Ujú. pero hay en teóricos y en la lectura, Sí. habla de que suelos, ¿sí? Donde se hace agricultura generalmente, aunque hayan sido fertilizados y hayan cultivos extractivos, luego en el segundo año, tercer año, que se hace un análisis de suelo, se pueden llegar a encontrar valores menores a 10 partes por millón. Y la literatura dice que el rango más o menos común sería de 0,05 a 0,5 partes por millón de fósforo. ¿Sí? ¿Cómo, perdón? 0,5 a... 0,05 a 0,5 partes por millón de fósforo. Luego de levantar ese 0,5 partes por millón es mucho más fácil de hacer, bueno, eso ya lo saben, ¿no? Por la Sí. retrogradación del fósforo y todo, pero es mucho más fácil levantar las restricciones de fósforo. La primera ¿Sabes lo que me llama la fertilidad, atención? sí, Que se usa parte por millón y viste que nosotros, ahora no, viendo un poquito, porque yo también tenés 10, menos de 10 partes por millón me viene a la cabeza, pero digo, siempre usamos la medida de centimol carga por kilogramo, pero ojo con está... eso, ¿no? Ojo con eso, Sí. ¿por qué? ¿Por qué no se usa centimol carga y se usa partes por millón o miligramos por kilogramos, que es la unidad internacional? Por el fósforo Bray, que usa parte por No, millón. en realidad es por los que uno es catión y otro no, en realidad, por la forma en que se encuentran en el suelo. Los Ah, aniones no los medimos en centimol carga. ¿Por qué? Porque generalmente no tienen uniones electrostáticas con los coloides. Si bien el fósforo tiene uniones con calcio, con hierro, con aluminio, es por eso que no se lo mide en esa forma. ¿Sí? bien, bien. Viste que los detalles, si le pones centimol carga ahí ya... Y ojo, y por eso no hablamos tampoco de intercambiable. ¿Cómo hablamos del fósforo disponible? ¿En qué fracción lo decimos? Podemos decir fósforo asimilable también.
El Sí. fósforo asimilable, ¿qué fracciones del fósforo total toma en cuenta? Inorgánico. No, Inorgánico. pero no, ¿Cómo no la hablo pregunta? de la medición, hablo del fósforo asimilable, ¿sí? Del fósforo disponible. ¿Qué fracción es la que estamos teniendo en cuenta ahí, cuando hablamos de fósforo disponible? Nosotros nos decimos, la cantidad de fósforo intercambiable son 12 partes por millón. ¿Qué decimos? Ah, no, no, claro. Decimos Vos el decís, fósforo lábil, ¿no? claro. ¿Por qué? ¿Vos te Porque referís al lugar donde quedan retenidos? sí, el lugar que queda retenido o lo que sería la fuente más cercana a la solución del suelo. En el caso Ah, de los cationes, como el potasio, decimos que la fuente más cercana a la solución es lo intercambiable, ¿no? En el caso del fósforo decimos que es lo lábil. Vendría a ser como la despensa de la solución del suelo, ¿correcto? Son términos que tienen que usarlos de forma correcta según el guión que tengan, ¿sí? bien. Sí. Bien. Bueno, los rangos ya se los dije. Fosforitas. Las fosforitas duras o blandas por lo general tienen menos de 30% de P2O5, más de 30. Además, un menor contenido de carbonatos o mayor contenido de sodio, y son las preferidas para aplicaciones directas al suelo o fabricación soluble, de fertilizantes solubles. ¿Cómo armarían eso? Blandas, menos de Bien, 30% de P2O5. perfecto. Eh, no sé, el otro, ese, me imagino, contenido de sodio, me tiro a contenido de sodio. Porque Más contenido contenido de de sodio. Para, carbonatos, Perfecto. mayor. Sí, es. Dame un segundo, Y Flor. después, las duras eran las que directo. tenían carbonato. Las duras, sí, hay que saber diferenciarlo. Generalmente las rocas son dos rocas, ¿sí? Son rocas sedimentarias, metamórficas o ígneas, ¿tá? En el caso de las fosforitas blandas son rocas sedimentarias que han perdido carbonato generalmente, han perdido calcio, ¿sí? Generalmente tienen un mayor contenido de sodio. El sodio, tómenlo como un catión que es fácil de romper, digamos, ¿sí? No tiene mucho poder de agarre a las superficies, ¿sí? Y es por eso que esas fosforitas tienen menos de 30 también de P2O5. Se llaman blandas por eso, por su facilidad de disolución con algún ácido débil, o sea, con algún ácido orgánico, perdón. Entonces son las que tienen uso directo bueno, las que se usan en el suelo, básicamente, ¿sí? En aplicaciones directas, ¿no? Entonces la respuesta quedaría, las fosforitas blandas por lo general tienen menos de 30% de P2O5, además un mayor contenido de sodio, ¿sí? Y son preferidas para aplicaciones directas al suelo, ¿no? ¿Quedó claro por ahí? ¿Dudas? ¿No? No. Seguimos. Parte C. Las características que hacen más eficiente el uso de fertilizantes fosfatados insolubles. Fosforitas son suelos alcalinos, bien, suelos alcalinos, cultivos anuales y aplicaciones granuladas y localizadas. Suelos alcalinos, cultivos perennes, aplicada y molida y localizada. Suelos ácidos, cultivos anuales, aplicada, molida al boleo e incorporada. Suelos neutros, cultivos anuales, aplicada, granulada al boleo e incorporada. Cualquier tipo de suelo, cultivos anuales, aplicada en forma granulada y localizada. Antes de leer todas las opciones que se van a marear en el parcial, piensen sobre qué fertilizante fosfatado les está hablando. Les está hablando del fertilizante fosfatado insoluble, es decir, el que tiene un tratamiento primero en una fábrica para luego ser aplicado al suelo, ¿no? No es de uso directo, digamos, esa fosforita. Entonces, los fertilizantes fosfatados insolubles, ¿dónde se usan?
En cultivos perennes. A ver, ¿qué les parece? Para mí era segunda opción. ¿Los demás? María Eugenia, Fernando. ¿Están por ahí? Sí, estoy viendo. Dale. Fernando haciendo la vuelta. Fertilizantes fosfatados insolubles. ¿Cuáles son los fertilizantes fosfatados insolubles? Esa sería la pregunta. Y ahí dice la fosforita. Bien. Entonces, Yo lo que tengo acá es que no se usan para cultivos anuales, porque en realidad el perfecto, efecto es tardío. perfecto. Estoy de acuerdo contigo. Ahora, la segunda te dice suelos alcalinos, cultivos perennes, aplicada y molida y localizada. Ah, no, seguro. Es la tercera, sí, suelos ácidos, que necesita acidez. Suelos ácidos, cultivos anuales. Ah, no. Entonces suelos ácidos, cultivos perennes, pero no hay. ¿Por qué? ¿Qué les está diciendo ahí? Vamos, vamos a mostrar, se los muestro acá en el teórico. A ver si lo tengo, el de fósforo. Si está acá. Ay, no, este no es. Vamos a ver si está por acá, si no ya se los muestro. Fósforo, a ver si está por acá. Si es este acá. Vamos a fertilizantes fosfatados. ¿Sí? Inorgánicos. Tenemos las fuentes. ¿Sí? Ahí tenemos los tipos de fuentes, sedimentarias, rocas duras. A ver si estaba por acá lo que quería mostrarles. Un segundo, para que ya se lo busco y ya lo vemos. No sé si Fernando anda por ahí o María Eugenia, si pensaron la respuesta. ¿Les parece? Porque esto es algo importante. Quiero mostrárselo directamente en el teórico. Joel, ¿sabés que se me cortó la conexión? No Bien. sé si... Sí, sí, estamos acá. Estábamos justo Sí, discutiendo sí, fertilizantes fosfatados insolubles. ¿Qué son para vos? fosforita. Blanda, obviamente. Pero sí, fosforita. Fosforita. ¿Sí? Bien. Entonces, si tuvieras esta pregunta, ¿qué responderías? La pregunta C.
son suelos ácidos, necesita para poder solubilizarse o hacerse soluble. Y cultivos y cultivos tipo perennes. No sé si no me doy cuenta ahora cuál es la cosa. Y tiene que ser lo ideal, es que sea, si recién lo vas a instalar, algún cultivo perenne, vamos a decir, arboleo incorporado. Si es una fertilización de un cultivo perenne, una pastura, en un suelo ácido, se puede aplicar al voleo. Ujú. Aunque es mejor que reaccione con el suelo, ¿no? Obviamente. Ven que no tienen ninguno de esos ahí, ¿no? De esas dos características juntas. Sí, yo hace rato que me estoy arrancando los pelos. Tienen la única, la más parecida, que es suelos ácidos, que es la primera limitante, y bueno, después cultivos anuales aplicada molida al boleo incorporado. Claro, pero viste que ahí no te serviría de nada, porque cuando termine tu ciclo recién va a empezar a hacer efecto Sí, el no, fósforo. eso tal cual, pero lo otro nunca estaría en el suelo de forma disponible, digamos, ¿no? Sí, no, ahí la tenés que sacar por descarte, porque en realidad. Eso es por descarte o consultar en el parcial. Por eso quería que lo Y pensaran un poco más y se dieran cuenta. suelos ácidos de ese cultivo anuales, Y es aplicación. lo más parecido en mi No. caso que le pondría, ¿no? Sí, no, yo también, pero lo aclaro ahí. No sirve para suelos anuales porque, o sea, no va a estar Claro, disponible. no, en Menos este cuando caso, más lo necesita el claro, fósforo. Es en sa- etapas iniciales. sabiendo la respuesta, ustedes pueden preguntar lo que sea, digo, ¿sí? O sea, yo estuve del otro lado y a lo que a ellos no les gusta que ustedes pregunten con el fin de obtener una respuesta del profesor, ¿tá? Si ustedes preguntan sabiendo la respuesta y dicen hay una duda de letra, no les van a decir nada. A eso es lo que quería ir con esta pregunta también. ¿Ah? O sea, pregunten, no hay ningún problema en eso. Un hiperfos, capaz un hiperfosfato Sí, de ese algo medio y soluble, ¿no? medio, ¿no? Sí. Sí, por eso, porque al principio que tenga un poco una fuente soluble, después es insoluble. Pero me parece que Claro, no tiene sentido. claro. Bien, en ese caso de esa y si les toca algo, sí pregunten. ¿No? Suelos ácidos fijadores de fósforo se asocian en general a niveles altos de SiC, suma de bases, óxidos de hierro y aluminio, calcio disponible, contenido de materia orgánica o todas las anteriores. Para mí es óxido de hierro y aluminio. Exactamente, ¿sí? Los suelos fijadores de fósforo en Uruguay van a ser los suelos sobre basalto, que van a ser los óxidos de hierro que están actuando ahí, o los que tengan aluminio intercambiable, suelos de Tacuarembó Ribera o sobre las sierras. ¿Tá? Ahí va, sobrebasamento. Cuando dice sobrebasamento cristalino, está hablando suelos ácidos con aluminio intercambiable, pero de sierra, no arenosos, Exactamente, porque dice en el teórico que si un arenoso de Tacuarembó Ribera ácido, pero que no tiene aluminio intercambiable, a lo que es un suelo pobre, no tiene mucha capacidad de retrogradación de fósforo. exacto. Sí, 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 tal cual. El aluminio intercambiable, el aluminio va a ser el que se va a unir al el aluminio y algo también de los polímeros formados después, ¿no? Pero son los que se van a unir al fósforo, ¿sí? Aluminio o hierro o calcio, ¿no? A ver, los suelos con calcio no son tan retrogradados, no tienen tanta fijación de fósforo, pero suelos, por ejemplo, sobre Libertad o Frei tienen algo de retrogradación de fósforo por efecto del calcio. Que hoy día, donde son suelos que están sobre laboreo, sobre agricultura hace muchos años, ya esa retrogradación del fósforo seguramente no se vea aplicada, digamos, ¿sí? No tengan esa problemática ya. Luego de secado un suelo que permaneció inundado por 10 a 20 días, el fósforo lábil se lixivia, se produce pérdidas de fósforo por volatilización, aumenta la retención de fósforo pues se oxida el hierro, aumenta la disponibilidad de fósforo para el cultivo o aumenta la fracción de fósforo orgánico del suelo. Para mí es la que aumenta la retención de fósforo porque se oxida con el hierro.
Exactamente. Sí, sí. El hierro más 3 pasa a hierro más 2. Ojo con No, el eso. hierro más 2 pasa a hierro más 3 Exactamente. cuando se seca. La trampa de eso es que ustedes piensen que está mojado todavía el suelo, que está inundado, ¿no? La única trampa que pueden cometer ahí, que pueden caer. ¿Ah? F. Cuando se da un suelo, la disponibilidad de fósforo para las plantas, ¿aumenta o disminuye? ¿Qué les parece? ¿Qué pondrían ahí? Aumenta. Aumenta, correcto. Debido a que el fósforo que estaba como intercambiable se reemplaza por calcio, debido a que el aluminio intercambiable precipita con los fosfatos, debido a que se libera fósforo que estaba ocluido, debido a que el calcio precipita al aluminio dejando más disponibles los fosfatos, o debido a que el aluminio y el hierro pasan a formas insolubles como hidróxidos. El calcio precipita el aluminio, dejando más disponible el Oh, fosfato, me parece. ojo, 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 ojo. Te agarra Mabel y te reta. No, No. para mí es que tipo sale el que está retenido. Primero que nada hay una liberación de fósforo, ¿no? Sí. Fernando, eso que vos me dijiste, acordate de la ecuación de Encalado. ¿Qué hacía el Sí, que calcio? precipita. El calcio. El calcio, no, ¿qué hace el No, calcio? el calcio se pone como posición intercambiable y el Perfecto, carbonato, los hidróxidos de calcio, vamos a decir, no, estoy diciendo cualquier sí, cosa, los hidróxidos de aluminio precipitan. exacto. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Ah, sí, sí, pará. La No, es que no última, la ¿no? pensé por ahí, la pensaba por otro lado. Estaba con el tema del fósforo, la disponibilidad, pero no, ahora que vamos a pensarla por ese lado, a ver si. Lo que pasa es que precipita el hierro y el aluminio, ¿sí? Como hidróxido, que son formas insolubles. Entonces no tienen la capacidad de, bueno, en esa precipitación liberaron el fósforo que tenían retenido y ya no tienen la capacidad de retener más fósforo, ¿no? Por eso aumenta. ¿Ah? La última sería la respuesta correcta. Esto que está acá. Ah, bien, hidróxidos de hierro y dióxido de aluminio. Claro. Falta poner que está insolubles que precipita, está. Yo porque estaba buscando la palabra precipita, pero sí, está. Insoluble, sí. Sí, ojo que no pueden poner que el aluminio intercambiable precipita con los fosfatos, eso no, sí, porque si no, Ahí no va. estaría aumentando la disponibilidad, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que pasa? Creo que esto, bueno, no se dio, se liquida acá. Y esta, yo cuando la estuve haciendo, la estuve pensando bastante. Ustedes me dirán ahora cómo la ven, capaz la ven más fácil que yo. Pero dice, las fuentes de fertilizantes nitrogenadas, las fuentes de fertilizante nitrogenado, nítrico, son significativamente más caras que las amoníacales, ¿sí? Sin embargo, sean recomendadas para algunas combinaciones de cultivos, tecnologías de producción y clima, y les dice, complete el siguiente cuadro indicando su recomendación en cada caso. Les dice, el primer cultivo es un tomate, es un cultivo de tomate en invernáculo, en invierno, y luego a campo, pero en verano. Ah, ya sé por dónde viene esto. Olvídense de lo que hay ahí. Dice, fuente recomendada de nitrógeno. Esta columna dice, ¿es esta decisión irrelevante asumiendo que el precio del fertilizante fuera cero? Comente sí o no. Y palabras claves para explicar su decisión. Bien, tomate en invernáculo en invierno. Díganme Sí, ustedes, ¿qué nítrica. fuente? Y sí, Nítrica. porque es Nítrica. intensivo. Bien, Sí, nítrica. Bien, pero por un decime. tema de que al haber poca radiación también, Exacto. el nitrato se puede acumular en la planta y no es necesario que gaste carbohidratos innecesariamente. Cuando aumente la oferta de radiación, va a utilizarlo. Pero en el caso de un fertilizante nitrogenado amoniacal, el amonio, si lo absorbe la planta, tiene que pasarlo directamente a nitrato y ahí está gastando carbohidratos y la tasa fotosintética en invierno es bastante baja porque hay poca oferta solar.
Exactamente. Vamos a explicarlo acá, con esta gráfica. ¿Sí? El pasaje de NO3 a NH4 aminoácidos, ¿sí? Se gasta energía, básicamente. ¿Tá? En cultivos sobre invernáculo y en invierno, la radiación solar es menor, entonces la tasa fotosintética sería menor. ¿Sí? Entonces, la fotosíntesis y los carbohidratos que se producen no estarían yendo, ¿sí?, hacia la formación de ácidos orgánicos, azúcares, celulosa, sino al pasaje de NH4 a aminoácidos, ¿sí? Ya que el NH4, el amonio en planta, si hay mucha cantidad, es tóxico, ¿sí? Entonces, con el fin de evitar un gasto excesivo de carbohidratos para el pasaje de NH4 aminoácidos, ¿sí?, es que lo mejor serían fuentes nítricas, como el nitrato. ¿Se entiende, Martina y María Eugenia? No, no entiendo. De NO3 a NH4 necesita energía. A ver, lo que está hablando acá son dos fuentes diferentes, ¿no? Ambas del suelo, pero acá esta flecha va a NH4 directo, ¿no? Entonces, en planta necesita pasarlo a una fuente orgánica, digamos, ¿sí?, formando aminoácidos. Eso gasta energía, que esa energía podría ir hacia formación de celulosa, azúcares o algún otro ácido orgánico, pero sin embargo va a la raíz para que se dé esta flechita acá, de H4 aminoácidos, ¿correcto? ¿Me seguís hasta ahí? Sí, pero la flecha de la raíz, ¿qué quiere decir? Que Que ingresa los por la raíz. carbohidratos van a la raíz, Ah, claro, está, sí. ¿tá? Entonces, básicamente la finalidad de aplicar, para que y no irnos por las ramas, la finalidad de aplicar fuentes nítricas, ¿sí?, va a ser esa. O sea, para disminuir el gasto de Evitar, energía. para disminuir el gasto de energía, exactamente. Ah, está Y esa bueno. podría ser la palabra clave, palabras claves que podrían poner ahí, ¿no? Sí, porque Esta ahí decisión, pusieron acidificación, creo. claro, eso no está bien. Esta decisión sería irrelevante asumiendo que el precio del fertilizante fuera cero. Eso Es es lo que Y no decir, no, entiendo. no sería irrelevante. lo que trata de explicar ahí, ¿vos elegirías una fuente nítrica o una fuente amoniacal si las dos valieran lo mismo? Y no. O vas a elegir la nítrica aunque valga más, ¿se entiende? Sí, Por eso es sí, claro. irrelevante saber el precio en ese caso. La decisión, digamos, la decisión es irrelevante sabiendo que el precio es cero de ambos. No sé si se entiende mucho. Entonces sí, es irrelevante, no importa Sí, el sí, precio. sí, es irrelevante en este caso, Ah, sí. Sí, sí, sí. ¿qué, Perdón. qué mal? No sé, vos sabés que no entiendo mucho esa. O sea, no sé. En Voy general, a este preguntar tipo mejor. de cuadros o preguntas que ustedes vean que son nuevas, Mm. ¿sí?, las hacen con el fin de esto mismo, de que ustedes no las copien de otros lados, ¿sí?, que ya no haya salido en otro parcial, que traten de pensar de otra forma, digamos. Que a veces, como quieren innovar, lo hacen mal y terminan cambiándolo mismo en el parcial. A veces dicen, van a ver, ojalá que no les toque eso, digo, pero van a ver que dicen, no, esta respuesta vacío, o cualquier cosa dejen sin contestar tal cosa y cambiamos los puntos, porque, claro, la ponen a prueba en un parcial y nunca la pasaron la vieron, digamos, si estaba bien redactado, cosas así. Pero Profe, perdón que caso. me tuve que Sí, ausentar. No sí, entendí si era no o sí la decisión. sí, es irrelevante en ese caso, porque vos vas a usar una fuente nítrica, ¿sí?, aunque fuera más cara, ¿sí? En este caso valdría lo mismo, pero no te importa si la fuente amoniacal es más cara o más barato, porque vos no la podés usar porque estarías generando una pérdida de carbohidratos ahí. ¿Se Ah, entiende? tata, sí. Yo la había agarrado así, pero lo que pasa es el sí, el no, ese.
Sí, tienen que ir viendo ahí cada una de ellas. Así, la palabra clave sería gastos de carbohidratos innecesarios. Exactamente. A campo en verano, ¿una fuente nítrica o una fuente amoniacal? Amoniacal. Por lo que estuve viendo, leyendo a este muchacho que da los teóricos ahí en Facultad de Perdomo, dice que el tomate, al igual que el tabaco, incluso me lo anoté para decírselos, tiene muy baja capacidad de toxificante de lo que es el amonio, ¿sí? No como por ejemplo cultivos de trigo. Por eso Ah, sería ideal ponerle también una fuente nítrica a eso. Por eso se dice que cultivos de, de invernáculo o cultivos hortícolas se debería utilizar fuentes nítricas, ¿sí? Sí, igual, ¿no? Eso como que Para que solo, tengan una solo idea el que planta general, tomate, más o menos sabe. claro. Esto mire que no lo tenía en cuenta y tuve que entrar a leer hoy porque me había pasado la mente. aceite nítrica. Nítrica también, y la palabra clave sería toxicidad, ¿sí? Y Ah, y en el cuadrito ahí, en la parte de es irrelevante, en ese caso también sería irrelevante, ¿no? Lo que es el trigo a campo, o sea, trigo en invierno, trigo común, sería una fuente amoniacal lo ideal, ¿no? O sea, lo que se usa es amoniacal, y ahí no sería irrelevante la decisión, porque si nosotros tenemos una fuente nítrica al mismo precio, pondríamos una fuente nítrica porque tenemos menos gasto de energía dentro de la planta, ¿no? ¿Se entiende eso? Sí, ahí sí estaría bien el no. Ahí sí estaría bien el no, exactamente. ¿Sí? Y palabra ahí, clave ahí. Ahorro. sí, sería precio, exactamente. Sí, ahorro o precio. Perfecto. Más Precio también más por el bajo tipo por de unidad. producción. Claro, exactamente. No va a comparar una hectárea de invernáculo con 200 hectáreas de trigo. Exacto. Y arroz, ¿qué tipo de fuente se utiliza? Bueno, campo con riego en Amoniacal verano. también. Siempre amoñacal, ¿no? Y acá sí es siempre amoñacal, ¿sí? Es irrelevante si hay una fuente nítrica a menor precio. ¿Por qué? ¿Qué le pasaba al nitrato en condiciones de anaerobiosis como tiene el arroz? Se hacía la desnitrificación. Se hacía la desnitrificación y esa es la palabra clave, Ah, ¿sí? o sea que es no importa. No Ahí también importa, debería decir de que sí es debería decir irrelevante, sí, es irrelevante, exactamente. porque no va a Y usar por por el tema de la volatilización, contaminación. Como, por volatilización algo se puede volatilizar, pero está fijado por, por la capacidad de intercambio catiónico del suelo. exacto, el tema que no tengo muy Si claro se cuando se seca hace el campo de arroz, las refertilizaciones, pero generalmente seguramente se harán con el cultivo inundado. Porque mm, me imagino que igual que en trigo, igual que el maíz, se va a hacer la mayor fertilización para nitrógeno en etapas avanzadas del cultivo, ya cuando debe estar empezando a, no sé si a una etapa casi reproductiva, digamos, ¿no? claro, 2/3 sí ¿Por al. qué? Porque el arroz se inunda en reproductivo o se inunda en vegetativo. No, creo que se inunda en vegetativo y se cosecha también inundado, ¿no? O parcialmente inundado. Ah, yo Habría tenía que hablar con entendido que el justo. eran días de inundación tipo específicas dentro del ciclo. Sí, son específicas, pero es un buen tiempo, ¿no? No sé cuánto es, pero justo hay una chiquilina que está haciendo Ferti que planta arroz, creo, pero no está. No sé cuánto es, pero sé que es significativo porque a la hora de pagar una renta del agua lleva plata, ¿sí? Porque aparte la renta del arroz se paga con bolsas de arroz, digamos, la unidad de medida, y el agua es de lo más caro, más allá de la renta de la tierra propiamente dicha. Así que
Tiene bastante agua, ¿no? Así que está. Bien, ¿quedó claro esta parte? Sí. Bueno, y para terminar, describa 4 procesos que puede sufrir el NH4 en el suelo, indicando en el cuadro el nombre de los mismos, las condiciones ambientales del suelo u otras en las cuales ocurre. Y si son neutros, positivos, la disponibilidad de nitrógeno, para la disponibilidad de nitrógeno de las plantas. Indique además si este cambio de disponibilidad es permanente o transitorio. NH4, posibilidades de transformaciones en el suelo. Amonificación. Bien, eso es un proceso, sí, amonificación, que es un proceso dentro de la mineralización, ¿no? Si querés podés poner amonificación, mineralización, amonificación, ¿no? Sí, Ah, porque claro, te pide el NH4 en adelante. claro, o sea, Ah, está. eh, bien, ¿en qué condiciones se da la amonificación barra mineralización? En aerobiosis. Aerobiosis, pH cercano a la neutralidad, con humedad, todo eso, ¿no? La disponibilidad de nitrógeno para las plantas aumenta o disminuye ahí. Aumenta. Aumenta, ¿no? Y es a corto o largo plazo. A largo plazo, porque es lento. Ah, Bien, perfecto. Otro pero proceso, inmovilización, inmovilización. Sí, bien, porque aparte los microorganismos del suelo prefieren más el amonio que el nitrato. bien. Inmovilización, entonces, condiciones. Bueno, nada normal, nada del otro mundo, o sea, tanto si hay oxígeno o no hay oxígeno ocurre. Ujú. Hay mayor eficiencia cuando hay oxígeno, pero ocurre en los dos casos. No, Sí, no es como aeróbico la... facultativo. Ahí va, sí. Claro, ahí va, ocurre siempre. El pH es mayor a pH cercano al neutro y hasta temperaturas, creo que 40 grados Celsius, mayor temperatura aumenta más y bastante alta. Pero Perfecto. no, Pero creo hay que más inmovilización cuando hay en exceso, ¿no? Digo, en déficit, De ¿o nitrógeno no? sería en déficit. Claro, O sea, se cuando hay poco inmoviliza más. nitrógeno, empiezan a inmovilizar más. Depende del rastrojo, digamos, y las cantidades de nitrógeno que tenga, ¿no? Bien. nitrificación el pasaje de Otro amonio a nitrato. también podría ser, porque afecta en alguna parte al amonio, ¿no? ¿En qué condiciones se da el... Ahí sí es más específica. Aeróbica, Facultativa. no. Bien. No, Facultativa, no. solo aeróbico, ¿no? No Solo aeróbico, facultativo. sí, sí, sí. No tiene Ah, la no, facultad. facultativos son las de la monificación, ¿no? Sí, El creo pH que sí. cercano a la neutralidad. Sí. ¿Y temperaturas? Y a mayor temperatura aumenta, pero no tanto. La temperatura máxima es más baja que la otra. No me acuerdo del Es, número, la verdad, pero sí, cercano a 30 grados, 30 y algo, ya estaríamos, digamos, a plena producción, ¿no? ¿Y cómo es el efecto en cuanto a la disponibilidad del nitrógeno? aumenta. El Aumenta el nitrato, NO3, ¿no? sí, claro. Bueno, es lo que tienen ahí. Se da en periodos cortos de tiempo, pero ese nitrógeno podría quedar en el suelo permanentemente, ¿no? Va, en realidad tiene Mm, varias pérdidas, pero sí, el plazo es corto plazo. ahí va. Y nos queda una, ¿no? Yo por acá anoté, bueno, procesos de pérdida, ¿no? No nombraron ninguno. Volatilización y desnitrificación. ¿Desnitrificación tiene parte de amonio? No, pero si le empezamos a tomar tipo amonio, nitrato,
N2O y N2. O Sí, sea, pero una vía, ¿no? te dice lo que puede sufrir el NH4. El NH4 siempre partiendo de esa base, Y Ah, la base, ¿no? desnitrificación en realidad es el NO3. entonces Exactamente. la volatilización. Tiene la volatilización que se da con pHs más básicos, ¿sí? Temperaturas hasta qué punto, más o menos. Es químico igual, ¿no? Sí, Pero es químico, pero la temperatura afecta, ¿no? alta evapotranspiración potencial, Bien, alta LP. la temperatura, ¿cómo sería en ese caso también? La mayor temperatura aumenta. Generalmente hasta 45 grados se da un aumento, exactamente. Alta ATP, aplicaciones en cobertura, ¿sí? Aplicaciones de fertilizantes en cobertura, sobre todo urea, ¿no? Eso. ¿Y cómo sería el efecto en cuanto al nitrógeno ahí? Ahí Baja, ¿no? disminuye. Exactamente. ¿Y el plazo? Es bastante rápido. Ujú, exactamente. Y es permanente la pérdida, ¿no? ¿Y el plazo cómo vendría a ser? Corto. Corto plazo y permanente la pérdida. No son procesos que sean lentos cuando se realizan. Bien, y yo tengo otra por acá que no la nombraron ustedes, que es un proceso de pérdida temporal, que es la fijación por parte del suelo del NH4, ¿no? Como si fuera un catión. Sobre todo Ah, sucede en condiciones de suelos con mucha arcilla y contenido de materia orgánica, se puede dar una pérdida, una disminución en cuanto a la disponibilidad de nitrógeno y sería en corto tiempo y sería una pérdida temporal, no permanente, ¿no? fijación de amonio por la ciclo del suelo, entonces. Por la SIC del suelo, exactamente. Hay una cosa, dice que la lixiviación Ujú. de los cationes en el suelo se dan a largo plazo, no a corto. Pero sí de los aniones. O sea, porque viste el nitrato, sí se pierde por lixiviación en un relativamente corto plazo. Pero lo ¿Por que qué? es, porque no está fijado por la SIC del suelo. Claro, pero Exactamente. las cargas son negativas. Claro, Va a ¿Qué fijar pasa? positivo. El NH4 es cation. claro. Pero por Exactamente. eso dice que la lixiviación no ocurre en el corto plazo, solamente en el largo plazo para los cationes. Claro, la exhibición es parte de una Ah, translocación de nutrientes en el suelo, ¿no? Claro. pero en tema de nitrógeno, podríamos poner si nos cambian, no nos ponen el NH4, ¿no? Claro, sí, para NO3 sí. ¿Qué pasa? El NO3 es particular, ¿no? A ver, así como existe la SIC del suelo, existe algo que es la CIA del suelo, que es la capacidad de intercambio aniónico, ¿sí? Que por ejemplo para el fósforo existe la CIA, ¿sí? El fósforo es atrapado por calcio, es atrapado por hierro, por aluminio, por la fase coloidal del suelo lo atrapa, ¿sí? Y es por eso que el fósforo, ¿sí? A diferencia del nitrógeno nitrato, no se pierde por lixiviación, ¿sí? Joel, ¿sabes que se me fue la conexión recién? ¿Qué dijiste? ¿Por los óxidos e hidróxidos de hierro, aluminio, calcio? ¿O, o No, por la estaba capacidad de hablando intercambio de que iónico? lo que es la capacidad de intercambio aniónico que Ah, determina bien, que bien. hay aniones que son retenidos por el suelo y hay otros que no. Por ejemplo, Sí. el nitrato no es retenido, pero el fósforo sí, los fosfatos sí. Ah, ¿el nitrato no es retenido por la capacidad de intercambio aniónica del suelo? No, el nitrato no. Y el fosfato Mira. sí, y esa es una de las diferencias, ¿no? Viste que Bien, no existe la pérdida de fósforo por lixiviación, es cierto. ¿sí? Voy a anotar esto porque... Y eso sucede porque, bueno, el suelo tiene una afinidad. Se llaman procesos de capacidad de intercambio aniónico y son procesos que son reversibles, perdón, se llaman, ay, se me olvidó ahora, pero es
O es como interacción fuerte y una interacción débil. La interacción débil no los retiene y la interacción fuerte sí. Bien, esto sería el examen, el parcial 2019. No sé si tiene alguna duda. No, de mi parte no. ¿No? No. Bueno, nos vemos mañana entonces. Les mando a vos, Fernando, y si ustedes no se pueden conectar, les mando mañana la clase grabada. ¿Ah? Buenazo. Profe, Bueno, ¿y esta muchas clase no gracias. queda en el Drive? Sí, sí, queda. Ah, Todo está, queda. está. No, tranqui, queda todo. Como Fernando me dijo que no podía mañana, por eso les decía. Está buenazo. ¿Ah? Nos vemos mañana a las 8. Que pasen bien. Chao. Nos vemos. Chau, chau.